Muy buenos días, compañeros. En un minutito comenzamos. Estoy aceptando a todos los que están ingresando a la sala de espera. Un minutito más y ya comenzamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, maestro. Buenos días. Gracias, maestro. Buen día. Gracias, buenos días. Buen día. Un poco de problemas para entrar, pero ya vi que ya logré. Gracias. Qué Buenos bueno, días, ya maestro. vamos a comenzar.
Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco a cada uno de ustedes estar aquí acompañándome en esto que va a ser un webinar donde vamos a presentar un análisis déjenme acomodar un poquito la cámara, lo más completo posible de lo que son los 4 dominios de la nueva escuela mexicana. Este análisis que vamos a realizar el día de hoy va a ser muy importante porque necesitamos entender muy bien de dónde surgen los dominios, hacia dónde va encaminado lo que es la nueva escuela mexicana, qué cosas se han cambiado, qué cosas han prevalecido y sobre todo conocer muy bien a detalle todos los elementos que integran lo que forma parte de la bibliografía del material de estudio que vamos a tener tanto para aspirantes como también en los procesos de promoción. Y no solo eso, creo yo y considero que es un elemento principal y primordial que todo docente debe tener, que es el dominio de estos 4, de todo lo que tiene que ver con la nueva escuela mexicana y estos 4 elementos, independientemente si no voy a someterme a un proceso de evaluación, es algo obligado para cualquier docente en estos tiempos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Me presento, soy el maestro Joel Delfín, presidente de Educación en Movimiento. Somos una organización que nos dedicamos, como su eslogan lo dice, a formar agentes de cambio en el ámbito educativo. Y para mí es muy importante, como les digo, conozcan cada uno de estos elementos y cómo lo integran. Y vamos a tratar de ir abordándolo paso a paso para que podamos conocer a detalle todo esto, ¿no? Y al final voy a dejar un espacio por si hay alguna duda o algún comentario, alguna observación, pues les voy a agradecer mucho que lo podamos abordar al final. Ahorita voy a dedicarme plenamente a lo que es la presentación y ya después voy a dejar un espacio para ello, para cualquier observación. A los que estamos siguiendo la transmisión a través de Zoom, les voy a pedir que mantengan su micrófono en silencio, por favor, para que no se mezcle aquí con el audio que tenemos propiamente en lo que es la presentación. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Primero vamos a hablar de los antecedentes. Vamos a ver de dónde surge toda esta bibliografía que está abarcada en los diferentes dominios y que forma parte de lo que vamos a estudiar propiamente para los procesos de promoción o los procesos de admisión. Fíjense, esto es muy importante que lo entendamos. Vamos a comenzar haciéndonos esta pregunta, ¿en qué consisten los nuevos reglamentos? Porque se fueron adicionando muchos elementos a lo que es la bibliografía, llámese normatividades, llámese protocolos, llámese lineamientos, pero muchas veces no entendemos el por qué, la razón o qué está detrás de que el gobierno de México determine anexar o añadir algún lineamiento o alguna ley. Tenemos que conocer por qué es el antecedente que se tiene para poder decir, ok, ya entiendo el por qué se integró este protocolo, por qué tengo esa nueva normatividad y cuál es el enfoque o hacia dónde se quiere encaminar todo esto. En los 90s se creó o se generó un congreso que se llamó Educación para Todos. Ese fue, digamos, el primer momento donde se asientan todo lo que son las bases del modelo por competencias, que actualmente seguimos trabajando en ese modelo por competencias. Se nos dijo muchísimo en mucho tiempo que íbamos a empezar a hacer esa transición, pero en ese año, en esa época, en los 90, fue cuando se llevó a cabo ese Congreso de Educación para Todos y ahí donde se sentaron esas bases para lo que es el modelo por competencias que actualmente es el que le estamos trabajando ahorita. Posteriormente, en el 94 se firma un documento que se llamaba el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Estaba el sexenio del presidente Carlos Ginés de Gortari y fue donde se signa este documento y ahí se establecieron los principios para hacer todo lo que era un esquema de modernización porque se consideraba en cierto momento que hubo muchos análisis. De hecho, no había muchos análisis en su momento y salió un documento donde se explicaba que la educación tenía que cambiar, que estábamos en algunos indicadores comparándonos con la OCDE, la organización que regula en muchos aspectos todo lo que tiene que ver con el tema educativo, y decía, necesitamos que México avance, necesitamos que México sufra una transformación porque los indicadores educativos que estamos teniendo no son favorables. En ese momento fue cuando empiezan a hacerse algunas evaluaciones. Entonces, ese acuerdo más o menos eran las bases que sentaban para ya empezar a tenerlo todo lo que era la modernización. Posteriormente, en el 96, llega Jacques Delors, ¿sí? Y nos empieza a hablar
sobre los 4 pilares de la educación. Esos 4 pilares que siguen vigentes y que seguimos abordando en toda la bibliografía, nos hablaba de que el ser humano necesitaba tener una transformación, pero necesitaba sobre todo aprender a ser, a conocer, a convivir y a hacer. Esto forma parte del marco normativo de un concepto que se empezó a introducir por primera vez, que se llamaba la calidad de la educación. Yo recuerdo cuando se empezó a abordar este concepto de la calidad de educación, fue un concepto que estuvo muy cuestionado porque decían que estábamos basándonos o haciendo una transición hacia la iniciativa privada, porque el concepto de calidad básicamente venía manejando en la iniciativa privada. También había muchos cuestionamientos de cómo definir la calidad. La calidad era el perfil de egreso cuando un alumno adquiría todas las competencias, decían por ahí algunos teóricos, otros decían es que la calidad viene siendo que el alumno pueda tener un desempeño óptimo en su tránsito por lo que era la educación básica. En fin, había muchos cuestionamientos y hasta la fecha siguen existiendo algunos cuestionamientos de cómo englobar la palabra calidad, porque insisto, lo manejaban como un referente más que nada para la iniciativa privada. Cuando hablaban de un producto de calidad, era un producto que estaba acorde a los lineamientos que venían especificados en un proceso de fabricación. Entonces, cuando se manejaban esa terminología, por eso fue cuestionada en su momento, ¿no? Y posteriormente, continuando ya con lo que son los antecedentes, en el año 2000, en el sexenio del presidente Fox, surge y se le dio mucho auge a lo que eran las tecnologías de la información. Recuerden que en ese año se empezaron a distribuir muchos pizarrones interactivos. Inclusive hubo una crítica muy fuerte porque decían que se entregaron pizarrones interactivos a comunidades educativas donde ni siquiera había luz ni agua, ¿no? Pero el pizarrón aparecía ahí, el pizarrón digital aparecía ahí en algunas escuelas. Entonces fue cuando empezó a darse el auge a lo que conocemos nosotros como tecnologías de la información y la comunicación, que fue el primer concepto donde se empezó a manejar la inclusión de tecnología en las aulas. Y luego en el 2004, en preescolar, entra ya lo que empieza a trabajarse lo que era el modelo por competencias. Empieza en educación básica, pero el modelo por competencias ya se trabajaba en otros niveles educativos. Por ejemplo, aquí en México, uno de los primeros que empezó a trabajar por el modelo por competencias es el Instituto Politécnico Nacional. El Politécnico ya trabajaba bajo el enfoque por competencias. En el 2004 se empieza a trasladar a la educación básica ese modelo por competencias. Posteriormente, en el 2006 ya se empieza a trabajar también en primaria y secundaria, y en el 2008 ya entra en media superior, y aquí también otra vez empezamos a trabajar lo que son los pizarrones digitales, que en media superior también empezaron a manejarse este tipo de tecnologías, ¿no? También en ese mismo año se firma un documento muy importante que se llama la Alianza para la Calidad de la Educación. Ese documento hablaba también sobre la mejora que se tenía que hacer. Recordemos que todo esto empezó con el sexenio de Salinas de Gortari, y ahorita empezaba ya a manejarse en el 2008 una alianza para la calidad de educación. Ahora era el siguiente paso de esa primera transformación que tuvimos. Acuérdense anteriormente aquí que fue el primer paso y esta fue la segunda transformación, y en esa alianza por la educación ya se hablaba de una exigencia de un perfil docente. Es decir, que el docente debía tener ciertas características que lo identificaran por esa transición que se está manejando con el rumbo a la tecnología. Entonces aquí se empezaron a repartir, recuerdo yo, un uso de unas tablets para los niños de primaria. Esas tablets fueron un esfuerzo adicional a los pizarrones interactivos que habíamos hablado anteriormente, de poder incluir a los alumnos de primaria en el uso de las tecnologías. Esas tablets fueron distribuidas gratuitamente en diferentes estados de la República. Se empezó, me acuerdo, con un programa piloto en ciertos estados, y luego después se empezó a integrar el resto de los estados. Posteriormente, en el 2011, se emite lo que es la reforma curricular y entra en vigor el Acuerdo 592. Este Acuerdo 592, para los que van a ser sometidos a un proceso de evaluación, es muy importante dominarlo de todo a todo, porque aquí se maneja lo que es ya la integración de la educación básica. Más adelante vamos a hablar un poquito más del Acuerdo 592, pero aquí, en el 2011, se da lo que es la reforma curricular. Entonces, aquí es donde empieza ya a transformarse la reforma curricular, y
gracias al acuerdo, a la integración del acuerdo 502, se da la integración de lo que es ya toda la educación básica. Entonces, como te mencionaba, es un acuerdo que más adelante vamos a ver, pero es importante que lo empecemos a trabajar porque es obligatorio que va a venir en el examen. Antecedentes. Después, posteriormente en el 2012, se hacen las reformas al artículo 3 y el 31 y se integra ya a todo lo que era educación básica, que era preescolar, primaria y secundaria y la educación inicial, empieza ya a trabajar, empieza a integrarse lo que es la educación media superior. La educación media superior también forma parte ya de la educación básica y se maneja como una educación obligatoria. En el 2013 se hace una reforma al artículo 3 constitucional y ya se establece y se incrusta ahí la palabra que educación debe ser de calidad. O sea, ya hay una reforma constitucional, ¿sí? Y se integra la palabra calidad. También fue un momento que se cuestionó mucho porque decían que si se integraba esta palabra a lo que es la Constitución, pues no, algunas corrientes críticas querían hacer inclusive algunos amparos para evitar que esa palabra estuviera ahí porque decían que era una palabra, insisto, que estaba marcando la incursión en una nueva etapa neoliberal, por decirlo de alguna forma, y que esa palabra no era propia para lo que era la descripción de una educación acorde a lo que se necesitaba en esos tiempos. A final de cuentas, se votó la modificación, se incluye la palabra calidad en el artículo 3 constitucional y ya posteriormente pues ya queda ahí plasmada, ¿no? Que es un documento, el artículo 3 también es un artículo que debemos de disminuir, debemos de analizar muy a detalle porque también viene como pregunta de examen en los procesos de admisión y en los procesos de promoción. Y viene a tal nivel que no nomás lo debemos de conocer de cabo a rabo todo lo que es el artículo 3, sino conocer inclusive en qué párrafo se mencionan algunos elementos que son inherentes a este artículo. Te digo esto porque cuando yo me sometí a un proceso de promoción, me preguntaban en qué párrafos abordaban ciertos aspectos del artículo 3. O sea, a ese nivel de detalle venían las preguntas en su momento. Puede ser que venga igual, puede ser que sufra una modificación, pero si ese artículo lo tenemos que conocer a detalle. Posteriormente ya se emiten lo que son las 5 dimensiones para la educación y surge la evaluación para el ingreso y cualquier proceso de promoción. Aquí es en el 2013 cuando empieza ya a evaluarse a los docentes que deseaban aspirar a una plaza en lo que es educación básica. En este año fue cuando se empieza a trabajar todo esto. Viene también la evaluación del desempeño, que fue también un momento en el cual pues sufrimos, por decir algo, una crisis todos los docentes a nivel nacional porque había el temor de que si no salías bien evaluado en esa evaluación de desempeño y después de 3 intentos, pues podrías perder la plaza, ¿no? Que fue un tema que se abordó ampliamente por los medios de comunicación y hubo todo un despliegue inclusive para hacer que todos los maestros fueran evaluados y había algunos maestros pues, que presentaban alguna resistencia a esa evaluación. Y bueno, pero aquí es donde se empiezan a abordar esas 5 dimensiones en este año. Posteriormente, sufrimos una evolución, por llamar de alguna forma. Anteriormente se le llamaba dimensiones y venía contenido un documento que se llamaba perfiles, parámetros, indicadores. ¿Y cuál es la evolución que maneja ahora la nueva escuela mexicana? Se habla de dominios. Ahora estamos hablando de dominios y estamos hablando de un documento que se llama perfiles profesionales, criterios e indicadores para los docentes. Este es el cambio que está surgiendo ahora a raíz de esta nueva escuela mexicana. Antes teníamos 5 dimensiones y ahora estamos hablando de 4 dominios. Entonces hubo una transición, por decirlo de alguna forma, sobre el nuevo pensamiento o la nueva filosofía que tiene el gobierno para hablar ahora de dominios y hablar de perfiles profesionales, criterios e indicadores para los docentes. Todo esto forma parte de los antecedentes de cómo fueron haciéndose todas las reformas a lo largo de la época de los 90 y parte de la parte del 2000. Y es importante entender esto porque cuando empecemos a hablar, como te decía ahorita, vamos a abordar de los acuerdos, de la normativa, de las leyes que aplican, ya tenemos de dónde surge y hacia dónde van caminando porque sabemos todos los antecedentes de estos dominios que ahorita vamos a empezar a platicar. Entonces, continuando con la presentación,
hay que tener ciertas consideraciones que son muy importantes. Fíjense muy bien. Vamos a comenzar primero de la parte constitutiva y luego nos vamos a ir a la parte de las leyes generales que en ese orden es como jerárquicamente las tenemos que ir trabajando. Primero, el artículo 3º destaca algunos elementos que son importantes, que forman parte de los principios filosóficos con los cuales ahora vamos a empezar a trabajar. El artículo 3º, entre otras cosas, dice que toda persona tiene derecho a la educación, que el Estado que va a ser impartida por el Estado y que debe garantizar lo que es una educación básica. Recordemos que anteriormente te dije que educación básica abarca también media superior. Y que se caracteriza por ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Esas palabras hay que tenerlas muy presentes porque son preguntas de examen. Hablando de la filosofía, de los principios filosóficos, es obligatoria, quiere decir que todo mundo tiene que cursarla, universal, que es para todo mundo, inclusiva, que cualquier persona puede participar en esta, que nadie debe quedarse fuera, pública, gratuita y laica, sobre todo que no se maneje ningún culto religioso en lo que es la impartición de la educación, ¿no? Y que va a estar basada, pues obviamente en el respeto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos, que ahorita bien vamos a ver esa parte de derechos humanos, y de una igualdad sustantiva. Entonces, el artículo 3º, como una consideración previa, antes de empezar a hablar de los dominios, tenemos que conocer esa parte de que vienen esas 4 palabras que te estoy mencionando aquí: obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, pregunta de examen. Posteriormente viene el artículo 5º de la Ley General de Educación. Aquí nos está diciendo que toda persona tiene derecho a una educación, la cual, ojo, es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos. Pero ¿quién va a ser la persona que le va a ayudar a todos los alumnos a que puedan adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes para empezar su desarrollo profesional? Aquí, las últimas modificaciones que marcan a la Ley General de Educación hablan de que el maestro es un agente de cambio, que el maestro va a ser la persona o el catalizador que va a hacer que todos los alumnos puedan tener un proceso de adquisición, actualización y completar sus conocimientos. Sí, pero pues no nomás, ahorita vamos a ver que no nomás estamos hablando del conocimiento, sino también a un bienestar. Debemos nosotros contribuir a un bienestar a los alumnos mediante que una transformación y un mejoramiento de la sociedad. Vamos a hablar ahorita, cuando hablemos sobre lo que son los elementos de los dominios, de la parte cualitativa y la parte cuantitativa que se aborda en estas leyes. Y bueno, eso es lo que te enmarca el artículo 5º, que toda persona tiene derecho a la adquisición, a la actualización y complementar todos los conocimientos, capacidades y todo lo que son las aptitudes para un desarrollo, fíjate muy bien, personal y profesional. No nomás es la adquisición de conocimientos, sino también tiene que haber un desarrollo personal. Por eso, en las modificaciones que se hicieron las guías de estudio que venían siendo del proceso 2020-2021 y ahora el proceso 2021, si bien es cierto, no cambió ninguna bibliografía, simplemente las acomodaron de otra forma, pero la bibliografía viene siendo la misma. Sí, en los antecedentes y en el marco teórico que viene al principio, en cada guía, sí hubo una modificación. De hecho, se aborda muchísimo el aspecto de las habilidades socioemocionales. ¿Por qué se aborda ese aspecto de habilidades socioemocionales en la modificación que ahora se hizo en las nuevas guías de estudio que salieron? Porque esas habilidades socioemocionales entran en el aspecto del desarrollo personal. El desarrollo personal es un desarrollo integral y para tener un desarrollo integral necesitamos saber de cosas, pero también entender cómo funcionamos nosotros, cómo estamos nosotros comportándonos conforme a las reglas que están dentro de la sociedad. Entonces, por eso se manejan también habilidades sociales, porque estamos hablando de un desarrollo personal. Esto hay que entenderlo porque forma parte de la Ley General de Educación. O sea, desde aquí se desprende todo lo que posteriormente está siendo plasmado en la bibliografía de estudio. Posteriormente tenemos el artículo 93, igual de la misma Ley General de Educación, y fíjense bien lo que dice aquí. Dice: para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, en educación básica y media superior, las promociones en la función y en el servicio, así como para el otorgamiento de reconocimientos, se estará a lo dispuesto por la Ley General del Sistema de la Carrera de los Maestros y los Maestros. Es decir, si yo quiero ser parte del sistema educativo nacional, tengo que someterme a los procesos que están siendo regulados por quién. Y aquí habla de una ley
complementaria a la Ley General de Educación. La Ley General de Educación es el marco general, pero hay una ley complementaria que es la Ley General del Sistema para las carreras de los maestros y maestras. Ahí en esa ley es donde se marcan todos los procesos a los cuales yo puedo ser evaluado para poder ser docente y trabajar dentro del Estado mexicano como maestro en educación básica y en media superior. También pregunta de examen. Esto que estoy poniendo aquí también viene siendo pregunta de examen. Bueno, ¿qué otra situación tenemos dentro de las consideraciones? Ahorita te hablé que hay una ley complementaria, que es la Ley General para el Sistema de los Maestros y Maestras. Entonces, en su artículo 3, fíjate muy bien lo que está diciendo. Entre otras palabras, dice que debemos de lograr el grado máximo de aprendizaje y desarrollo integral del educando. Para hacer eso, nosotros tenemos que buscar diferentes estrategias y metodologías de trabajo. La bibliografía habla de esas estrategias y habla de esas metodologías de trabajo. En una de sus dimensiones, ahorita las vamos a abordar, vamos a ver que esa bibliografía impacta directamente en lo que está promoviendo el artículo 13, ¿sí? Y esto que nosotros debemos de conocer forma parte de nuestras funciones como docentes, ya sea de educación básica o de media superior. Entonces nosotros, dentro de las funciones, nuestro objetivo principal es lograr el máximo aprendizaje y desarrollo integral del educando. ¿Por qué? Porque ya te lo decía, el maestro es considerado como un agente de cambio educativo. Siguiendo, dice, quienes desempeñen dichas tareas deberán reunir las cualidades personales y competencias profesionales. Las competencias profesionales, ahorita las vamos a abordar más adelante. Hay un acuerdo en media superior que las delimita muy bien, pero en educación básica vienen implícitas, ¿sí? En toda la bibliografía. Entonces, nosotros debemos de poseer cualidades personales y competencias profesionales. Las competencias profesionales nosotros las adquirimos cuando estamos estudiando la licenciatura en educación o estamos estudiando cualquier otra licenciatura que sea acorde a un proceso de enseñanza que podamos manejar. Sí, pero las cualidades personales esas las tengo que desarrollar yo. ¿Por qué tengo que desarrollar cualidades personales? Porque te vuelvo a repetir, nosotros manejamos el desarrollo personal del alumno. Entonces, yo tengo que empezar a trabajar también mis cualidades personales. ¿Y esas cualidades personales cómo van a ser? Bueno, esas van a ser conforme a los criterios e indicadores que determina la Secretaría, que ya viene en el documento que anteriormente lo vimos, que forma parte del marco normativo, para asegurar que cuente con los conocimientos, aptitudes y capacidades que correspondan a los distintos contextos sociales y culturales. Esto es muy importante, que correspondan, nos dice aquí, a los distintos contextos sociales y culturales. ¿Por qué? Porque ahorita, cuando estamos en la situación de la pandemia, tenemos un calidoscopio, por decir una palabra, de contextos sociales y culturales. No es lo mismo un alumno de una comunidad de Oaxaca a una comunidad de Veracruz, a una comunidad de Sonora o a una comunidad de Monterrey. Independientemente, llámese un entorno de un contexto rural o urbano, son características o micro características y contextos, por decirlo de una forma, que tenemos que considerarlas, tenemos que evaluar previamente para posteriormente ya trabajar mis estrategias didácticas que voy a hacer en mi proceso de intervención en el aula. ¿Sí? Entonces son cualidades que yo debo de conocer, debo de poseer, porque me voy a enfocar en este país en el que vivimos a diferentes contextos sociales y culturales y debo saber también yo ser una persona que tenga plena seguridad que lo que estoy trabajando en el aula, yo previamente ya lo analicé y lo identifiqué. Ok, continuemos. Entonces todo esto forma parte también de las consideraciones. En la misma ley general en la cual estamos trabajando y platicando, viene también un artículo 7 que dice que para efectos de la presente ley, en la parte de las definiciones, fíjense muy bien, en el numeral 4 habla de los criterios indicadores. ¿Qué son los criterios indicadores? Porque también tenemos que entender eso. Bueno, son herramientas normativas, pero estas herramientas son para favorecer el aprendizaje y el bienestar de los educandos. Es importante que entendamos que esas herramientas van encaminadas a esa función, que es favorecer el aprendizaje y el bienestar de los educandos. ¿Y cómo están organizadas esas herramientas normativas? Aquí es donde viene ya la parte de esa evolución que te decía al principio, ¿sí? Se organizan en dominios y definen los referentes específicos de carácter cualitativo y cuantitativo. Cuando habla de referentes específicos de carácter cualitativo y cuantitativo, se refiere a que dentro de la bibliografía, de las guías de estudio que nosotros tenemos, algunos aspectos van a ir encaminados a la parte cualitativa.
Sí, ahorita te voy a mencionar cuáles documentos vienen enfocados a la parte cualitativa. Por ejemplo, cuando habla de los derechos de los niños, ¿sí? De las capacidades que ellos tienen, que ellos deben de tener para identificar cuáles son sus derechos. Ya estamos hablando de la parte cualitativa. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de los aspectos de evaluación, estamos hablando de la parte cuantitativa. ¿Y por qué te digo esto? Porque recordemos que nosotros somos representantes del Estado ante la sociedad de lo que es el tema educativo. Y nosotros medimos y asignamos una calificación a los alumnos y es donde entra la parte cuantitativa. Entonces es muy importante que conozcamos los dominios porque esa parte cualitativa y cuantitativa viene perfectamente enmarcada en las bibliografías de estudio, ¿no? Y todo esto es para valorar la práctica profesional, es decir, para valorar lo que es mi praxis docente, para valorar cuál es mi desempeño ya como maestro frente al grupo, ¿no? Y también habla de que su formulación y uso y desarrollo permite a los docentes compartir significados, guiar su práctica y orientar los procesos de formación docente. O sea, todo esto que te estoy diciendo aquí, que son los dominios, que son herramientas normativas, que están clasificadas en cualitativas y cuantitativas, son para medir cuál es mi desempeño en mi práctica profesional o en mi praxis docente. ¿Ok? Son consideraciones que yo debo de tener muy en cuenta. Son consideraciones que van a venir abordadas en el examen de admisión y en el examen de promoción, porque yo tengo que entender qué es un criterio y qué es un indicador, que es un punto importante que va a ser abordado en los procesos de evaluación. Y ahora sí, vamos a ir hablando poco a poco de los dominios. Vamos a comenzar primero con el dominio número 1, que el dominio número 1 dice un maestro, una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Anteriormente le llamaban a esto el compromiso ético y mejora profesional. Si te fijas, simplemente, como te lo dije en un principio, acomodaron de otra forma la bibliografía que va encaminada a los dominios. En algún punto del dominio 2 incluyeron un criterio adicional. Esa fue una modificación que se manejó ahora con la nueva guía de estudio. En el dominio 2 incrementaron un criterio. Al final, y ese criterio tiene que ver con las habilidades socioemocionales que ahorita te platiqué, pero eso lo vamos a ver en el dominio 2. A lo que quiero llegar, antes de entrar a hablar de los dominios, es que hubo un reacomodo en cierta bibliografía, un reacomodo en la forma en cómo se venía manejando anteriormente, pero sigue siendo básicamente lo mismo, ¿sí? Si tú habías estudiado para el proceso del 2020 y vas a estudiar para el proceso de admisión 2021, sigue siendo la misma bibliografía. No quitaron ni pusieron una nueva, simplemente hubo un reacomodo en la misma bibliografía que se estuvo manejando. Ahora bien, hablando ya propiamente del dominio número 1, entra todo lo que es la parte de la fundamentación legal. Algunas lecturas que estamos obligados a nosotros a leer, pero no nomás a leer, a analizar y comprender la estructura que tiene esta lectura y sobre todo las implicaciones que impactan en el dominio. Estamos hablando, como te decía, el artículo 3. El artículo 3 lo tenemos que desmenuzar plenamente cada uno de sus elementos, conocer cuáles son la parte filosófica que abordaba el artículo 3, con un principio te lo dije. La Ley General de Educación, si te fijas, están acomodadas en orden de jerárquico conforme a la parte legal. Y luego viene el acuerdo 592, que habla de todo lo que es la integración educativa en educación básica, que ahí fue donde inicia, como te lo mencioné en un principio. También el plan 2011 lo tenemos que conocer a detalle y muy, muy importante cada uno de los enfoques. En el plan 2011, si bien es cierto, es muy extenso, pero tenemos que conocer los enfoques. En el caso de secundaria, por ejemplo, tengo que conocer los enfoques de cada una de las asignaturas porque es pregunta de examen. Para los de primaria, pues sí, es un poquito más titánica la tarea, pero tengo que conocer los enfoques de cada asignatura que manejo yo en primaria y de cada nivel. Por eso esto ya viene después en la guía de preescolar o en la guía de primaria o secundaria, ya vienen también hablando de la parte del plan de estudio 2011. ¿Por qué el plan de estudio 2011 y no 2017? Porque el plan de estudio 2011 es el que nos van a preguntar en el examen de admisión. ¿Que hay uno más nuevo que salió el 2017? Sí, pero el 2011 es el que viene en el examen de admisión. Por eso es el que tengo que conocer básicamente de una manera prioritaria. Ahora, también tenemos el acuerdo 696, el acuerdo 711,
la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes. Todo esto forma parte de la fundamentación legal, los protocolos de actuación. Por ejemplo, yo recuerdo que hay algunas preguntas donde nosotros tenemos que conocer cuál va a ser el actuar del docente en caso de una situación crítica que se pudiera presentar en el aula. El caso de algún desastre natural, el caso de que hubiera un incendio, el caso de que una persona, por ejemplo, sufriera alguna crisis y emocional y tuviera que ser atendido. ¿Y por qué tengo que conocer yo muy eso? Porque inclusive yo estoy siendo expuesto como docente, si no conozco los protocolos y en mi afán de querer ayudar a alguna persona, les voy a poner un ejemplo. Y esta pregunta me acuerdo que a mí me tocó. Decía la pregunta, en la banqueta de la escuela, un padre de familia sufre una crisis y empieza a convulsionarse y cae en la banqueta. ¿Sí? ¿Cuál sería o de qué manera sería el procedimiento en el cual tú tienes que actuar ante esta situación? Y luego decía, inciso A, buscar la manera de brindarle auxilio personalmente. Inciso B, llamar a la autoridad educativa y dar aviso de que está esta persona en la banqueta. Inciso C, hablarle a algún familiar y no me acuerdo cuál era el otro inciso. Si nosotros nos vamos mediante una lógica personal y mediante un instinto, decimos, bueno, si estoy viendo que alguien está en la banqueta tirado, pues a lo mejor lo primero que nuestro instinto nos dice, voy a tratar de ayudarlo y ver qué tiene, a lo mejor lo volteo, si está boca abajo y ver si no se golpeó o algo, ¿no? Esto es lo que dice nuestra lógica. Pero nosotros al responder el examen tenemos que responder el examen con base a lo que dicen los documentos, no nuestra lógica. El documento que te decía y cuál era la respuesta correcta en ese ejemplo que te pongo de pregunta es que teníamos que dar aviso a la autoridad. Así marca el protocolo. Se puede ver y escuchar muy frío, pero sí, pero así marca el protocolo. Mi respuesta debe ser con base al protocolo que viene en los documentos. Sí, en este caso en los protocolos de actuación. No va a ser mi respuesta con base a lo que yo considero que en lo personal debe ser lo correcto. Y esa es una visualización que yo tengo que tener de un principio. ¿Cómo voy a responder el examen? Lo voy a responder no con mi lógica, lo voy a responder conforme y con base a lo que está establecido en los documentos. Ya si yo no coincido, si no me parece pertinente o prudente lo que dicen los documentos, ya eso es otra situación. Pero yo tengo que desprenderme de esa característica que tenemos todos los seres humanos y todos los maestros de tratar de ser empáticos. Tengo que desprenderme y actuar conforme a los protocolos. Por eso es importante, maestros, que conozcamos muy bien la fundamentación legal, porque la fundamentación legal es lo que me rige mi actuación, ¿sí? Y es importante que cada uno de estos acuerdos que yo te hago mención los vaya desmenuzando uno por uno, y vaya haciendo un análisis y ver la forma en cómo van impactando en diferentes leyes, ¿ok? Esto forma parte de la fundamentación legal del dominio 1. De hecho, las lecturas que vienen del dominio 1 son muy extensas. De hecho, todas las dominios vienen extensas, pero el dominio 1 es donde está conformado por mayor cantidad de lecturas. Viene la parte de la fundamentación legal, pero también viene otra segunda parte, que son los documentos formativos. Los documentos formativos viene ya conformado por los temas que son los derechos humanos, las intervenciones en situaciones de emergencia, como el ejemplo que te dije yo ahorita, que también forma parte de los protocolos de actuación, el marco de referencia para la convivencia. Este marco de referencia para la convivencia, fíjese bien, hubo un momento en el año 2013 que se dio una crisis por mucha violencia que había en todo el país. Derivado de eso, el Estado mexicano decide crear un programa que viene siendo el marco de referencia para la convivencia, porque necesitaban fomentarse desde las aulas lo que era la pacificación de la sociedad. Recordemos que el maestro es un agente de cambio educativo, pero también el maestro es un agente de estabilización social. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos un impacto muy fuerte en las aulas, impactamos en los alumnos, pero también impactamos en los padres de familia. Entonces, por eso el comportamiento del maestro es muy vigilado por la sociedad, y nosotros, de alguna manera, brindamos estabilidad social. Imagínense nomás ahorita en la situación de la pandemia, que no hubiera ni clases a distancia. ¿Cómo estarían? De hecho, ¿cómo están ahorita los alumnos? Pero ¿cómo estarían los alumnos en el momento del confinamiento si ni siquiera está recibiendo clases? De alguna manera las clases, independientemente si nosotros consideramos que están siendo pertinentes o no
las clases o el tema de aprende en casa y todo eso. Más allá de eso, el solo hecho que el alumno tenga una razón de levantarse día a día para trabajar en una computadora, en una tablet, viendo la televisión y tenga ya su mente ocupada en un proceso de adquisición de conocimientos, ya es un elemento de estabilización social, ¿sí? Por eso el marco de referencia de la convivencia surgió derivado de esa crisis que se tuvo en el 2013 y pues bueno, que lamentablemente todavía creo que seguimos teniendo, pero a eso me refiero yo cuando debo de entender el antecedente de dónde surge cada documento. ¿Por qué debo de entenderlo? Porque cuando tú entiendes el antecedente de dónde surge cada documento, es mucho más fácil que puedas identificar la respuesta correcta a la hora que se te hace una pregunta con base a ese documento. Por eso hago mucho énfasis. ¿De dónde surge ese documento? Porque cuando entiendes la finalidad, entiendes el enfoque de la creación de ese marco normativo y va a ser mucho más sencillo para ti poder evaluar acertadamente, poder contestar acertadamente lo que es tu examen de evaluación. Luego viene la ruta de mejora escolar, donde se marca y se traza el camino que va a seguir a lo largo del ciclo escolar, lo que es la escuela. Viene la educación inclusiva también, que eso es parte de los documentos formativos. Se ha hecho mucho énfasis en la educación inclusiva que hemos de manejar todos los docentes. También viene parte de la bibliografía, un documento que se llama La enseñanza de Jerry Brophy, que aquí habla también de los ambientes de aprendizaje también. Y hay una lectura que es obligada, digo, todas son obligadas, pero una lectura que no debo dejar pasar, más allá de ya los procesos de evaluación, de Frías Díaz Barriga, que habla de la enseñanza situada y estrategias didácticas. Ahorita está haciéndose mucho énfasis en la enseñanza situada. ¿Por qué la enseñanza situada se está haciendo mucho énfasis? Porque la enseñanza situada te habla sobre una enseñanza contextualizada, acorde a la parte cultural y social. ¿Recuerdas que ya anteriormente hablamos de la parte cultural y social? Bueno, la enseñanza situada es un referente perfectamente que encaja en el momento que estamos manejando ahorita con la pandemia de la educación a distancia. Pero también Frida Díaz aborda estrategias didácticas que son muy buenas y pertinentes y que las vamos a analizar en su momento. También habla de ambientes de aprendizaje y habla de los cuadernillos de evaluación. Aquellos cuadernillos que son 5 cuadernillos que te habla de cómo evaluar desde los diferentes ámbitos y que esos cuadernillos se han venido manejando y que son un referente obligado para todos los maestros conocerlos. Son 5 cuadernillos que se hablan ahí, que son de diferentes colores, de seguro los de haber visto ahí las portadas. Y bueno, todo esto forma parte de los documentos formativos del dominio 1. Entonces tenemos fundamentos legales en el dominio 1 y también tenemos documentos formativos. Todo esto es importante entenderlo y todo esto hay que estudiarlo. Dominio 1, ¿ok? ¿Qué pasa con el dominio 2? El dominio 2 dice una maestra y un maestro que asume que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Aquí habla ya de los aspectos del currículo. Vamos a ver cuáles son esos aspectos del currículo. Dentro de los aspectos del currículo tenemos los programas de estudio y dentro del programa de estudio tenemos los enfoques. Pregunta obligada y aspecto muy importante estudiar los enfoques de cada uno de los programas de estudio. Entonces, aquí son estos 3 elementos que vamos a platicar ahorita, son indispensables para mí para que posteriormente pueda manejar mi intervención didáctica frente en el aula a través de una planeación didáctica que yo hago. Y en esa planeación didáctica hago lo que es una secuencia didáctica. Pero para poder hacer mi secuencia didáctica, inclusive en educación a distancia, debo de conocer a mis alumnos. Y para conocer a mis alumnos hay una bibliografía que la abarca, que se llama Desarrollo del Niño, Niña y Adolescente, de Judith Messi. Ahí te habla de todos los estadios evolutivos que tienen los niños y los adolescentes. Y necesitamos comprenderlo porque necesitamos conocer el grado de maduración dependiendo de la edad que tienen los niños para poder saber qué actividades van a ser acordes, número 1, a lo que me está pidiendo el aprendizaje esperado, pero número 2, al contexto en el que tengo, y número 3, a las habilidades que previamente detecté de los alumnos. Por eso tengo que conocer a mis alumnos. ¿Y cómo los voy a conocer? Con la parte teórica que me va a dar Judith Messi, pero también con la parte de un diagnóstico focalizado que yo voy a hacer a mis alumnos. Antes de empezar a impartir mi clase, tengo que conocer perfectamente a mis alumnos y también conocer la forma que aprenden. Para eso tengo yo unos principios pedagógicos.
Los principios pedagógicos, maestros, es pregunta obligada. Los tengo que conocer cada uno de ellos, los principios, y estos vienen también formando parte de saber cómo aprenden los alumnos en la guía del maestro. Dependiendo del nivel educativo, tengo que conocer también la guía del maestro. Y luego tenemos lo que son los programas de estudio. En los programas de estudio, sobre qué me voy a dirigir más, sobre los enfoques didácticos, los aspectos formativos, inclusive también ver la parte de los libros de texto. ¿Por qué tengo que conocer? Tenemos que, no nomás conocer, tenemos que dominar el programa de estudios y sobre todo los enfoques, porque dependiendo del enfoque y dependiendo del conocimiento y la forma en que aprenden mis alumnos, elaboro ya mi planeación didáctica, ¿sí? Esta parte tiene que ver mucho con mi intervención educativa. Dominio 2, programa de estudio y hacer mucho énfasis en los enfoques que tenemos que conocer dependiendo del nivel en el cual me voy a desempeñar en educación básica. ¿Qué otro aspecto tenemos ya en el dominio 3? Fíjense bien, dice un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños o los adolescentes. Y aquí estoy hablando ya propiamente de mi intervención didáctica. Veamos cómo hacemos esa intervención didáctica. Tenemos por una parte las expectativas del profesor, tenemos por otra parte la evaluación en el salón de clase y tenemos también por otra parte cómo ayudar a que los niños aprendan. Estos elementos que te pongo aquí forman parte de la geografía. Cuando hablamos de la expectativa del profesor, por ejemplo, estamos hablando de la integración que debe haber en el aula. Hay un documento de Dorothy que lo aborda perfectamente, la integración que se debe dar en el aula regular. Y también habla de cómo aprenden los niños y lo aborda ampliamente en los ambientes de aprendizaje. Hay muchas bibliografías, de hecho, que vienen en toda la guía de estudio que habla de los ambientes de aprendizaje, pero Dorothy es uno de los referentes que estamos obligados a conocer. Otro es cómo aprenden los niños y ya me aborda ampliamente lo que son las 10 competencias de Philippe Renaud. ¿Sí? También viene en la intervención didáctica, tenemos que conocer esas 10 competencias que Philippe Renaud siguen siendo vigentes. También Duarte habla de ambientes de aprendizaje en el aula y habla también de un aula diversificada de Tomlinson, que también es un referente importante, pero en este caso para la evaluación. Aquí en este caso Frida Díaz Barriga, en la lectura anterior te habló de estrategias didácticas, pero aquí te habla de cómo llevar a los niños a que aprendan. O sea, Frida Díaz tiene 2 lecturas que son muy importantes abordarlas. Todos estos elementos, maestros, tienen que ver con la intervención didáctica, ¿sí? Desde un punto de vista filosófico, pero también de un punto de vista secuencial de cómo debo trabajar yo en el aula. Por eso debo conocer los ambientes de aprendizaje. Esto también impacta en el aprendizaje situado que te mencioné anteriormente, sí, porque voy a generar un ambiente de aprendizaje dependiendo de mi contexto social y cultural. Te hago mucho énfasis en cómo viene todo teniendo una hilación y coherencia hasta llegar a lo que son las leyes. Porque de ahí se desprende, te vuelvo a repetir, de la ley se desprenden los dominios se desprende el criterio, los criterios formamos lo que son las lecturas, ¿sí? Y estas lecturas que aquí te estoy mencionando son una parte de las lecturas que tienen que ver con el aspecto del dominio 3D, que tiene que ver con la referencia a la intervención didáctica. ¿Ok? Esos son elementos muy, muy importantes que tenemos que considerar. Y por último tenemos el dominio 4. El dominio 4, donde habla de que una maestra y un maestro que participe y colabore en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Estamos hablando específicamente de gestión escolar y la vinculación que tenemos con la comunidad. Ahorita es un punto muy importante que se nos está pidiendo que tengamos vinculación con la comunidad. De hecho, ya arrancó esa vinculación con la comunidad. Recordemos que, si bien es cierto, no hemos regresado a clases presenciales, porque no tenemos todos los estados el semáforo en verde, pero ya hay unos primeros pasos que se quieren dar a través de las comunidades educativas, centros comunitarios escolares que se quieren o que se están formando en algunos estados que ya están en verde, donde se está haciendo una transición poco a poco hacia la presencialidad de las clases. Por lo pronto se están abriendo esas comunidades escolares donde algunos alumnos están yendo a poder tener alguna asesoría, algún acompañamiento, pero de forma escalonada, no abierta todavía como la escuela como debe ser, ¿no? Pero
¿de dónde viene o cuál sería la fundamentación legal para que nosotros podamos decir por qué se está dando ese proceso poco a poco de por qué abrir las escuelas a la sociedad, a la comunidad? Recordemos que el secretario decía, se va a poder que un campesino, por ejemplo, pueda llegar, meterse a una computadora en una escuela y poder consultar algunos datos que tienen que ver con el tema de agricultura, por decir algo. Entonces, cuando uno lo ve, lo escucha eso y dice, bueno, ¿cuál es la finalidad de que pueda llegar un campesino a nuestras escuelas y tener acceso a esa información? Porque debe haber, la escuela debe tener un vínculo con la sociedad y nosotros somos los agentes educativos que podemos gestionar y facilitar ese vínculo con la sociedad. Forma parte de la vinculación con la comunidad del dominio 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros también vamos a formar parte, lo dice el artículo 3º y lo dice la Ley General de Educación, ¿sí? Que nosotros también vamos a formar parte de un proceso de estabilización y también de transición con la sociedad. Por eso es importante que vayamos siguiendo esa hilación. Dentro de esta gestión escolar tenemos el acuerdo 716, ¿sí? Que habla de la constitución y la forma en que se va a organizar el funcionamiento de los consejos de participación social. Los consejos de participación social son los que van a empezar a operar todo lo que, por ejemplo, vamos a ver más adelante, se va a recibir el recurso que el gobierno federal va a empezar a manejar a través de las escuelas. Este acuerdo 716 ya sufrió una modificación en el acuerdo 1014, donde reforma diversas disposiciones ahí, pero tenemos que estudiar perfectamente todo el acuerdo y también el 716 y la modificación que se tiene. También tenemos posteriormente el acuerdo 717 que habla de los lineamientos para regular los programas de gestión escolar, y aquí surge lo que es el decreto por el que se expide la Ley General de Infraestructura Educativa. Anteriormente existía un instituto a nivel nacional, INIFAM, donde se dedicaba a construir o apoyar las escuelas a nivel nacional. Cualquier escuela que necesitaba un apoyo para poder ser remodelada o construida a nivel nacional estaba en el INIFAM. A raíz de este gobierno surge una nueva política educativa del Estado y dice, ahora el recurso va a llegar directamente a los padres de familia que estén conformados dentro de lo que son los consejos de participación social. Entonces el recurso va a llegar directamente a los padres de familia y van a ser los padres de familia los que van a decidir y tomar decisiones sobre qué se va a hacer en la escuela, en qué se va a invertir ese dinero. Por eso, la Ley General de Infraestructura Educativa, que surgió posteriormente y ahora estamos trabajando bajo esta modalidad que está pidiendo ahora el gobierno. Y luego vienen otros aspectos complementarios, que son las pautas y estrategias para atender la diversidad en el aula, educar en la diversidad cultural, que es un documento de IRMAS, que lo aborda perfectamente. Y también hay otro documento que es de lectura obligada, que es Familia y Escuela de UNESCO, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a entender cuál es la relación que guarda el triángulo donde está el docente, el alumno, pero también la familia, que la forma parte de la sociedad, ¿sí? Entonces, ese documento de Familia y Escuela es un documento básico que nosotros debemos también de darle lectura y que forma parte de los documentos que van a ser evaluados en el proceso de admisión. Todas estas 4 dimensiones que te acabo yo de comentar aquí son importantes que las analicemos, que las evaluemos cada uno de los elementos que lo componen, que veamos de cómo se desprende desde la parte normativa de las leyes generales, de las leyes complementarias, de la Constitución, que es el máximo documento legal que podemos nosotros dar consulta. Y tenemos que ver no nomás cómo se relacionan cada uno de esos documentos con cada una de las dimensiones, sino cómo va encaminado al aspecto formativo de mi preparación y al aspecto también de mi intervención educativa o de mi praxis educativa. ¿Por qué te digo todo esto? Porque una de las mejores formas que tú puedes conocer la relación que guarda es mediante la creación de un mapa conceptual por cada uno de los dominios que vaya buscando la interrelación que guardan entre ellos. Y esa interrelación vaya de la mano con las lecturas que tú vas a tener que hacer para lo que es tu proceso de formación y posteriormente hagas tu examen de admisión. Y segundo, que también conozcas, es muy importante, el cómo visualizar el responder las preguntas de examen. Lo que te decía ahorita, debemos de visualizarlo bajo el enfoque que quiere y viene plasmado en la lectura, no bajo un enfoque personal.
Ese es otro elemento muy importante. Punto aparte de las estrategias que pueda haber para responder a algunas preguntas de exámenes de opción múltiple, como lo plantean los exámenes de admisión y de promoción, pero no se trata de que nos tengamos que aprender de memoria toda la información que viene aquí, porque es amplia y es muy vasta los contenidos que están siendo abordados por los 4 dominios. Se trata de que analicemos, que nosotros mismos hagamos nuestro propio material didáctico, elaboremos nuestras propias estructuras cognitivas, ¿sí? Que de hecho todo lo que estoy diciendo tiene que ver mucho con un enfoque de constructivismo. El enfoque de constructivismo es un proceso dinámico, participativo e interactivo. ¿Y por qué tengo que manejarme todo esto con un enfoque constructivista y ese proceso dinámico, participativo, interactivo? Porque así es como nosotros aprendemos de la mejor manera. Tenemos que conocer, hago mis diagramas, hago mis mapas conceptuales, los analizo y luego busco generar un material adicional para poder yo transmitir ese conocimiento a otros. ¿Pero por qué voy a buscar transmitir ese conocimiento? Porque cuando yo enseño, aprendo 2 veces y esa es la forma. Todo esto que te acabo de platicar es la forma en la que posteriormente yo quiero abordarlo junto con ustedes, aquellos que les interese, un círculo de estudio donde yo en lo personal lo voy a abordar junto con ustedes y poder llevar todo este proceso así como te lo fui platicando, que entendamos el origen, que entendamos la forma en que se vinculan, la forma en que interactúan, que desarrolles tus propios materiales de estudio y que posteriormente tú puedas transmitir este conocimiento, porque va a ser la forma en que más fácil vas a poder generar. Recordemos que el cerebro es flexible y todas tus neuronas tienen la capacidad de regenerarse otra vez y vas a poder tú generar tu propio esquema de pensamiento. Y ese esquema de pensamiento es el que te va a permitir que tengas un proceso de admisión exitoso. Entonces, la forma de trabajar de círculo de estudio implica que tú generes un andamiaje o ya tienes un andamiaje porque ya tienes una adquisición previa, se genera una estrategia, se desarrolla un análisis, crees tu propio material y luego lo repliques. Todos esos pasos con las lecturas que te acabo de mencionar, con el análisis de las dimensiones y con los antecedentes, estoy seguro que vas a poder transitar hacia un proceso de admisión exitoso. Que tú juegues un rol activo, que no sea una persona yo que nomás te quiera vaciar conocimientos, que haga mis propias presentaciones, porque estamos hablando lo que comúnmente se le conoce como una educación bancaria. Tú no eres un recipiente en donde voy a depositar yo toda la información. Eres un ser crítico, analítico, y por lo tanto tú debes de tener la capacidad de generar tu propio conocimiento. Y bueno, esta propuesta a todos los que se inscribieron en el webinar se los voy a hacer llegar junto con la grabación de este video, esperando que pueda ser de utilidad para ustedes. Y si consideras tú que yo te puedo apoyar en tu proceso de admisión o en tu proceso de promoción próximamente, pues me dará mucho gusto que junto contigo hagamos un trayecto formativo partiendo de ¿qué? De un diagnóstico, que diagnostiquemos cuál es tu nivel de conocimiento previo que tienes y con base a eso hagamos un proyecto formativo personalizado. Creo que es la mejor manera y que me ha dado mejores resultados a la hora de que abordo cada uno de los elementos que tienen que ver con esos dominios y que me permiten trabajar en equipo junto con ustedes en su proceso de acompañamiento. Yo les agradezco mucho el hecho de que hayan estado aquí conmigo acompañándome en un día sábado a las 10 de la mañana o a las 11, dependiendo del horario que tú hayas tomado este webinar. Y espero sea de utilidad, espero te haya brindado un acompañamiento y un proceso que te sirva más o menos a entender de cómo está conformado esto y hacia dónde va encaminado y que podamos juntos hacer equipo yo con ustedes. Sin más, me despido. No sé si hay algún comentario o alguna